La tierra aún estaba húmeda bajo mis sandalias. No me había quitado el abrigo. Bueno, en realidad, el abrigo de Arturo. Todavía olía a cedro y tabaco de pipa, lo poco que quedaba de él, después de que todo lo demás fuera enterrado. Coloqué la carpeta con cuidado sobre la mesa, mis dedos rozando los bordes como si pudiera lastimarla. Sebastián no esperó. Solo pasa a la parte donde nos quedamos con la casa, dijo, señalando la carpeta como si le molestara su existencia. Su corbata seguía torcida desde el funeral, no por luto, sino por descuido. Su voz era firme, como si estuviera en una junta a la que llegaba tarde. Marisol, sentada frente a él, tenía los brazos cruzados, una uña perfectamente pintada, tamborileando contra su celular. No levantó la vista, solo sonrió con esa mueca que decía que todo estaba saliendo como ella esperaba. No había un guisado calentándose en la estufa, ni una taza humeante esperándome, ni siquiera un vaso de agua. No había comido en todo el día. Los miré mi hijo, mi nuera, y me di cuenta de que ya habían seguido adelante. Ni una palabra sobre Arturo, ni recuerdos, ni preguntas sobre cómo estaba sobrellevando esto. Solo el testamento, solo la casa. Mis manos no temblaban por tristeza. La tristeza es silenciosa, te envuelve como un rebozo. Esto era algo más filoso. Me picaba en los ojos y se asentaba como neblina fría en el pecho. Voy a leerlo todo, dije con voz tranquila. Desde el principio. Sebastián resopló echándose hacia atrás en la silla. Como quieras, mamá. Solo parece mucho trámite para algo que de todos modos se va a repartir. Marisol alzó la vista. Pensamos que era bastante claro. Arturo hubiera querido que fuéramos prácticos. Arturo hubiera querido un momento de silencio. Pensé, hubiera querido que sus hijos al menos fingieran llorarlo, pero ni siquiera podían ofrecer un café. Abrí la carpeta y desdoblé la hoja gruesa que Arturo había escrito a mano en sus últimas semanas. No la había leído en voz alta aún, pero sabía lo que decía. Lo que no sabía era cuántas veces intentarían callarme. Carraspé y comencé como Arturo me había pedido. A mi amada esposa Graciela. Leí despacio, dejando que el ritmo de sus palabras flotara en el aire quieto, quien estuvo a mi lado, no solo en los días fáciles, sino en cada tormenta. —Espera —interrumpió Sebastián, levantando una mano—. ¿Estás leyendo la versión oficial o esa? Señaló el papel en mis manos, como si fuera un dibujo infantil. Esta es la que tu padre me pidió que leyera. Respondí en voz baja. Pero no fue la licenciada Torres quien ya registró una versión notariada. Intervino Marisol, arqueando una ceja. O sea, esto se siente como repetir lo mismo. La ignoré y seguí. A ella le dejo la casa que construimos con nuestras propias manos y la paz que guarda. Un momento volvió a interrumpir Sebastián. ¿De verdad papá escribió esa parte? ¿O tú? ¿Ayudaste? No me inmuté. Él escribió cada palabra. Su letra parece temblorosa, añadió Marisol. Es siquiera válida si no se lee bien. Pensé que las firmas debían ser... Basta, dije, alzando la mirada. Esto es el testamento de su padre, no una negociación de contrato. Se callaron, pero solo por un instante. Mientras seguía leyendo, las interrupciones llegaron como reloj. Preguntas sobre estructuras de fideicomiso, exigencias de aclaraciones sobre tasaciones de terreno, discusiones sobre frases. Cuestionaron si las palabras podían interpretarse de otra forma, si los bienes podían reestructurarse para más flexibilidad, si igual significaba igual ahora o con el tiempo. 19 veces. Las conté no en papel, sino como se cuentan las traiciones. En silencio, en lo profundo. Ni una sola vez preguntaron por sus últimos días. Ni una vez miraron la foto sobre la mesa Arturo, sonriendo en el jardín con tierra bajo las uñas. Ni una vez dijeron, lo extraño. Seguí leyendo. Mi voz firme.
mi corazón enfriándose con cada pregunta. No estaban aquí para honrarlo, estaban aquí para desmantelarlo. Doblé las páginas con cuidado cuando terminé. Ninguno aplaudió. Sebastián escribía algo en su celular. Marisol bebía agua como si todo hubiera tomado demasiado tiempo. Me levanté, fui a la cocina y abrí el cajón donde Arturo guardaba sus notas de campo. La casa estaba demasiado silenciosa después de que se fueron. No era el silencio cálido que Arturo y yo compartíamos, donde el zumbido de la tetera o el susurro del viento en los nopales llenaba el espacio. Este silencio era pesado, vacío, del tipo que te hace escuchar tu propio pulso. Abrí el cajón del escritorio en la cocina, donde Arturo siempre guardaba sus notas de campo. Entre mapas doblados y pedazos de papel estaba el sobre que había encontrado antes, escrito con la misma letra irregular del testamento. Lo saqué el papel suave de tanto desdoblarlo y lo leí de nuevo. No todos recordarán quiénes son, Graciela decía, pero tú sí, y eso será suficiente. Presioné la hoja contra mi pecho. Él lo sabía. Incluso cuando la enfermedad le robaba las fuerzas, había visto venir esto. Había visto la ambición fría, el modo en que el duelo se convertiría en ventaja. Y había confiado en mí para mantener la línea. Cerré los ojos y lo imaginé en su estudio, los hombros encorvados sobre el escritorio, el sonido de su pluma rasgando hasta tarde en la noche. No por dinero, no por control, sino por memoria. Por verdad, mi mano se movió casi por instinto, abriendo el cajón más profundo. Ahí estaba la pequeña grabadora de campo que Arturo usaba para capturar el canto de los pájaros al amanecer. La tomé recordando cómo sonreía cuando lograba grabar un trino raro. Las pilas aún funcionaban. La luz roja parpadeó una vez firme y segura. La puse en el mostrador y algo dentro de mí se endureció. Sebastián y Marisol pensaban que podían ahogar la voz de Arturo con interrupciones, sonrisitas y papeles. Pero Arturo me había dejado herramientas, palabras, pruebas, y las usaría. Esa noche guardé la grabadora en el bolsillo de mi chaleco, sintiendo su peso contra mi cuerpo mientras recorría las habitaciones. A la mañana siguiente encontré la tableta de Marisol en el mostrador de la cocina, aún encendida la pantalla brillando. No quería fisgonear, pero el título me atrapó antes de que pudiera apartar la mirada. Pacificación materna, fase 1. El slide debajo tenía puntos clave: validar sus sentimientos, hacer referencia vaga a los deseos de Arturo, redirigir con lenguaje de delegado. Mis manos no temblaron esta vez, se cerraron en puños. Esto no era desorganización ni tensión por la pérdida. Era un plan, una estrategia. Di media vuelta, fui al pasillo y saqué mi celular del cargador. Tomé una foto de la pantalla, luego otra. Las envié a 2 personas. La primera fue la licenciada Torres, la abogada de Arturo, una mujer tan meticulosa que una vez corrigió un error decimal en la escritura de un vecino antes de que lo notaran. La segunda fue Estela, la hermana de Arturo, y la tutora legal de nuestro nieto Javier. No incluí mensaje con las imágenes, solo el asunto documentación. Una hora después, Sebastián me reenvió un correo que había enviado a un consultor. Olvidó borrar el historial. La propiedad, especialmente el acantilado y el bosque oriental, tiene un potencial enorme como activo delegado si logramos superar la restricción de preservación. Mi madre es sentimental, pero será manejable con paciencia y estrategia. Ver plan adjunto. Lo leí 3 veces. Esa frase, activo delegado, me supo a óxido. Ese bosque guardaba las cenizas del padre de Arturo. Ese acantilado era donde me propuso matrimonio. Nada de eso era estrategia. Nada de eso les pertenecía para marcarlo como marca. Pero para ellos yo era solo un obstáculo.
una complicación que sortear. No habían venido a despedirse de Arturo. Habían venido a desmantelarlo pedazo por pedazo hasta que no quedara más que ingresos potenciales. Guardé mi celular en el bolsillo y salí al porche. La mañana era fresca, suave con neblina, y la vi deslizarse sobre las colinas que alguna vez recorrimos juntos. Ellos pensaban que estaban planeando, pero yo ya había comenzado. Esperaron hasta después del almuerzo. Estábamos en el comedor donde Arturo solía tomar siestas después de sus caminatas. El aire olía ligeramente a romero de la maceta que tenía en la ventana. Sebastián carraspeó y deslizó una carpeta por la mesa como si estuviera cerrando un trato de negocios. Pensamos que esto sería lo más fácil para todos, dijo con demasiada naturalidad. Es solo una transición de patrimonio simplificada, todo limpio, sencillo, sin dolores de cabeza por el juicio sucesorio. Abrí la carpeta. El título era frío corporativo. Acuerdo de optimización del legado Montenegro. 2 firmas ya marcaban la parte inferior, la de Sebastián y la de Marisol. La mía era la última línea en blanco. La sección en negritas al centro era lo que realmente querían, el 70% del control asignado a los cobeneficiarios, Sebastián Montenegro y Marisol Montenegro, tras la liberación materna. Liberación materna. Como si yo fuera un marcador temporal, como si los años de sudor de Arturo, los recuerdos en estas vigas, las noches junto al fogón, estuvieran esperando ser liberados. Leí cada línea. Luego cerré la carpeta. Lo pensaré, dije en voz baja. Marisol abrió la boca lista para soltar su discurso, pero algo en mi tono la detuvo. Sebastián se recostó como si ya hubiera ganado. Me levanté, salí sin decir más y me dirigí al estudio de Arturo. La luz entraba por las cortinas de encaje como siempre. Abrí el escritorio de tapa corrediza con suavidad, con reverencia. Adentro estaban sus bocetos, ideas, a medio terminar, para comederos de pájaros que nunca construyó, su pluma favorita cerrada, un mapa de la propiedad doblado en octavos. Metí la mano bajo la bandeja y saqué el sobre que solo había visto una vez poco después de su diagnóstico, la cláusula fundacional verdadera, escrita a máquina firmada y sellada por Arturo, con el sello notarial de la licenciada Torres. Detallaba su intención de colocar la casa El Bosque circundante y el taller en una fundación benéfica privada tras su fallecimiento, una enmienda diseñada para protegerlos de la liquidación o división. Me la había dejado por si sus hijos olvidaban. Lo desdoblé, lo puse plano y respiré lento, firme. La licenciada Torres llegó exactamente a las 10 en punto, su presencia tan impecable como su saco negro. La recibí en la puerta y le di un apretón de manos firme, sin temblores esta vez. Sus ojos recorrieron mi rostro, leyendo más de lo que dije en voz alta. «Están en el comedor», dije. Ella asintió una vez. «Empecemos». La grabadora ya estaba en su lugar bajo una servilleta de lino doblada junto a mi vaso. El viejo micrófono de campo de Arturo, reutilizado, su luz roja firme e invisible. Tomé asiento y alicé las páginas del testamento en mi regazo, mis dedos rozando la firma de Arturo como un ancla. Sebastián ya estaba hablando. Solo pienso que deberíamos empezar con los activos, la situación de liquidez. Entre más pronto sepamos que es flexible, más fácil será avanzar. La licenciada no se inmutó. Procederemos conforme a las directivas finales de Arturo Montenegro, señor Montenegro. Hay una secuencia clara. Marisol se inclinó hacia adelante. ¿Y si algunas de esas directivas pudieran, digamos, modernizarse? Tenemos un concepto para un retiro de bienestar y con solo una parte de los fondos podríamos, no dijo la licenciada sin más. El silencio que siguió fue cortante. Sebastián frunció el ceño moviéndose en su silla. Marisol parpadeó descolocada. La licenciada abrió su maletín de cuero y sacó la versión notariada del testamento. Leyó los términos con absoluta claridad.
sin espacio para malentendidos, sin resquicios. El patrimonio se dividirá equitativamente entre los hijos de Arturo, dijo. Sin embargo, la escritura de la casa principal y el terreno circundante ha sido reasignada bajo una cláusula vinculante a la Fundación Santuario Montenegro. Esta escritura no puede venderse, aprovecharse ni subdividirse. Observé sus rostros mientras las palabras caían, el de Sebastián inmóvil, la mandíbula de Marisol tensándose. Antes de que pudieran recuperarse, desdoblé la versión manuscrita de Arturo, la que me había pedido leer en voz alta en mi voz. No era una necesidad legal, era personal. Quiero continuar ahora, dije clara y firme. Comencé de nuevo, y esta vez con la licenciada a mi lado y la grabadora encendida. Sebastián se movió en su asiento apenas terminé de leer la última frase. Marisol abrió la boca, pero la licenciada levantó una mano antes de que alguno hablara. Hay un asunto más que tratar, dijo con voz calma pero cortante. Según la directiva escrita de Arturo Montenegro, el patrimonio se dividirá no en 2, sino en 3 partes. Sebastián frunció el ceño. 3, la licenciada no parpadeó. Arturo nombró a un tercer beneficiario, Javier Montenegro. El aire se quebró. Mi hijo, preguntó Sebastián, entrecerrando los ojos. Su hijo, confirmó la licenciada. Su parte se mantendrá en un fideicomiso seguro hasta que cumpla 25 años. Estela Montenegro, la hermana de Arturo, es la tutora y cofideicomisaria. La supervisión financiera estará a cargo de un asesor independiente, el señor Raúl Vargas. Marisol soltó un suspiro cortante. Sebastián no dijo nada. No los miré. Doblé la carta, una vez 2. La guardé en la carpeta y enderecé la espalda. Hay más, dije. El terreno de Valle Verde, el bosque, el taller y el lote del acantilado ya no forman parte del patrimonio. Sebastián alzó la mirada de golpe. ¿Qué han sido transferidos a una fundación sin fines de lucro?, dije. Arturo la registró poco antes de su declive final. Se llama Santuario Valle Verde. Su propósito es simple preservación ambiental y apoyo a veteranos a través de talleres de artesanía. La Junta incluye a mí, a Estela y al señor Vargas. No está en venta. No puede desarrollarse. Y la cláusula que activó esto es vinculante. Arturo la incluyó en la versión manuscrita. Marisol finalmente encontró su voz. ¿Pero cómo? ¿No puede simplemente...? No fui yo, dije suavemente, fue Arturo. La licenciada deslizó un paquete sellado. Los documentos fueron presentados. La cláusula es válida. La transferencia está completa. La fundación ahora es dueña del terreno. Las manos de Sebastián se cerraron en puños, descansando en el borde de la mesa. Su rostro había palidecido. Marisol se recostó en su silla, sus ojos buscando una salida, pero no la había. No de esto. Me levanté lentamente, levanté la servilleta de lino y apagué la grabadora. La casa estaba silenciosa de nuevo esa noche. Por fin silenciosa. Sin el tintineo de cubiertos, sin negociaciones disfrazadas de condolencias. Solo el zumbido del calentador y el tic-tac lento del reloj de pared en el pasillo. Puse la grabadora en la mesa de la cocina, presioné reproducir y escuché. La primera interrupción llegó en menos de 30 segundos. Sebastián, con voz casual, pidiéndome que agilizara las cosas. Luego Marisol, fingiendo confusión. Por las frases, pretendiendo no entender las palabras de Arturo. Luego vinieron los suspiros, el movimiento de sillas, el tono sarcástico de Sebastián cada vez que preguntaba por la intención, la condescendencia en la voz de Marisol al cuestionar el lenguaje del fideicomiso, todo para torcer la voz de Arturo en algo que les sirviera. Pero la cinta no mentía. Capturó cada palabra cortante, cada sonrisa falsa, cada momento en que intentaron convertir el legado en ventaja. No lloré, no pausé. Cuando terminó, tomé mi laptop y conecté la grabadora. Etiqueté el archivo con simpleza, la lectura. Nada más.
Lo subí a la nube primero a un disco privado, luego a un respaldo. Copié el enlace. Lo envié a la licenciada Torres, a Estela y al señor Vargas, el fideicomisario. Sin explicaciones, sin comentarios, solo el archivo. Lo escucharían por sí mismos. Escucharían las palabras de Arturo y cómo fueron tratadas. La verdad no necesitaba un discurso, solo necesitaba preservarse. Cerré la laptop, guardé la grabadora y la devolví al estante. Luego preparé un té. Me senté junto a la ventana donde Arturo solía leer el periódico. Afuera, la noche era oscura y limpia. En algún lugar entre los árboles, un tecolote ululó una vez firme seguro. Sentí ese canto asentarse en mi pecho. Y entonces tomé mi celular e hice la llamada que había estado esperando hacer. No estaba en la lista de invitados, pero cuando tu hijo llama a tu hogar una oportunidad de crecimiento, no esperas una invitación. Habían rentado un salón privado en la casona de San Miguel. Manteles blancos, velas importadas, vino enfriado a la perfección. Reconocí algunas caras personas que alguna vez brindaron por el retiro de Arturo. Los demás eran desconocidos, con trajes a medida, zapatos lustrados y ojos entrenados para detectar ventajas no legados. Sebastián estaba de pie al frente de la mesa, la mano sobre un montón de carpetas brillantes. Marisol manejaba el proyector ya en medio de su presentación. Retiro Montenegro, lanzamiento fase 1, proclamaba la pantalla. Nadie alzó la vista cuando entré. No hasta que saqué una silla al fondo y puse mi mano suavemente sobre la mesa de encino. Hay silencios que avergüenzan. Este cortó. Solo diré esto una vez comencé con voz firme y calmada. Desde la semana pasada, la escritura del Bosque y el taller de Arturo ha sido transferida legalmente. Ahora pertenece a una fundación sin fines de lucro permanente llamada Santuario Valle Verde. Dejé que el nombre resonara. Algunos invitados se miraron. El rostro de Sebastián se endureció. Marisol parpadeó demasiado rápido. Esta fue la decisión de Arturo. La escucharon. Ambos decidieron ignorarla. La cláusula es vinculante y ya se ejecutó. Metí la mano en mi bolso y puse la carta de la licenciada Torres sobre la mesa notariada fechada inconfundible. Un documento legal que confirmaba la transferencia, la supervisión de la Junta y la activación de las instrucciones finales de Arturo. Pueden terminar su presentación, dije en voz baja, pero no habrá terreno, ni estructuras, ni nombre para vender. Los nudillos de Sebastián blanquearon. Marisol tomó un respiro lento y regular. Detrás de ellos el nombre de Arturo brillaba en la pantalla reducido a un logotipo. Me levanté. Mi silla no hizo ruido. Pero antes de irme, metí la mano en el bolsillo de mi chaleco y puse algo en el centro de la mesa, la grabadora, ya reproduciendo. Lo bastante fuerte para que cada voz en la sala la escuchara. Las interrupciones de Sebastián, las sonrisitas de Marisol, su desprecio cristalino. No esperé sus reacciones. El único sonido a mis espaldas fue el legado de Arturo, resonando en sus propias voces, y no miré atrás. A la mañana siguiente, la casa estaba quieta, sin el arrastre de ruedas de maletas en el piso, sin suspiros en el pasillo, sin el aroma del café de Marisol, ni el murmullo sordo de las llamadas de trabajo de Sebastián filtrándose en las paredes. Solo silencio. Se habían ido. Encontré un ramo marchito en el mostrador, azucenas blancas, ya cafés en los bordes. Unos correos sin abrir en la computadora familiar marcados como urgente. Uno era de un contacto inmobiliario, otro de un consultor de marca. No los abrí. El aroma de su vela de sándalo aún flotaba en la sala como una capa de arrogancia. Abrí las ventanas de par en par. El miércoles llegaron los primeros veteranos, 3 de ellos. Hombres marcados por cosas de las que no hablaban, pero que llevaban en el rostro. Manos callosas.
ojos callados. Uno se detuvo afuera del taller, el viejo espacio de Arturo, ahora limpio y listo con las herramientas ordenadas. Pasó la mano por el borde del banco de trabajo y asintió para sí mismo. Luego me miró. ¿Le hubiera gustado esto?, dijo con voz baja. Sentí mi pecho apretarse. No de tristeza, ya no, sino de un saber tranquilo. Después de que se instalaron, caminé hasta el borde del bosque. El bastón de Arturo estaba en mi mano, el que tenía un halcón tallado en la punta su pico suavizado por su pulgar. Los árboles seguían como siempre con los brazos alzados al cielo, inmóviles, intocados, inquebrantables. Pasé por el tocón cubierto de musgo donde Arturo solía sentarse a anotar cantos de pájaros, por el sendero gastado que llevaba al claro del norte. El aire olía a pino y tierra húmeda, a memoria y regreso. Cerré los ojos y respiré hondo, sin discurso de victoria, sin venganza, solo paz. Me quedé un largo rato en ese silencio. Y por primera vez en meses sentí el peso deslizarse de mis hombros, no porque hubiera ganado algo, sino porque había protegido algo. El bosque de Arturo sobreviviría al ruido, y yo creo también.